Capacitor. El capacitor, o también conocido como condensador eléctrico, es un elemento electrónico que almacena energía en forma de campo eléctrico. Un capacitor consiste en dos placas, las cuales son conductoras, y las placas se encuentran separadas por un material dieléctrico. Un material dieléctrico es un material aislante, pero que además de ser aislante, tiene la facilidad de formar pequeños dipolos cuando se encuentra experimentando un campo eléctrico. ¿Qué es un dipolo? Un dipolo es cuando en el material se polariza por secciones, por así decirlo, en una sección positiva y una negativa, es decir, se van a alinear de acuerdo al campo eléctrico del capacitor. Para más detalles de esto, se verán en la unidad de aprendizaje de física. Entonces, nuestro capacitor tiene sus dos placas conductoras y en este caso ambas placas, al no estar conectadas a ningún componente externo, se encontrarán neutras, es decir, no tienen carga eléctrica y no tienen campo eléctrico almacenado. Cada una de las placas, al encontrarse neutra, esta neutralidad estaría representada de que en cada placa, por cada carga positiva, hay una carga negativa y por lo tanto se anulan. Ahora, si conectamos nuestro capacitor a una fuente de voltaje externa, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En el instante en el que cerramos el interruptor, veremos que en la placa inferior es neutra, pero en la terminal inferior de la fuente de alimentación tenemos una gran cantidad de electrones almacenados. Por lo tanto, los electrones sabemos que se mueven del punto más negativo al punto menos negativo. Entonces, si tenemos una alta concentración de carga eléctrica negativa en esta terminal, lo que harán los electrones es moverse a la placa que es neutra, causando con ello un flujo de electrones, lo cual se define como intensidad de corriente eléctrica. En la terminal positiva ocurrirá algo similar. Sin embargo, esta vez lo que ocurre es que en la placa neutra, los electrones se verán atraídos a la terminal positiva. ¿Por qué? Porque en esta placa hay neutralidad, pero aquí hay una alta concentración de carga positiva. O viceversa. No hay menos electrones. Por lo tanto, los electrones que se encuentran en la placa verán que se encuentran en una posición neutra en este punto, pero los electrones tienden a moverse, como ya dije, del punto negativo al menos negativo o bien hacia el punto más positivo. Con ello, los electrones de la placa comenzarán a fluir hacia la terminal positiva de la fuente, causando con ello un flujo de intensidad de corriente. Cabe destacar que, al ser dieléctrico, y el dieléctrico es aislante, en la parte interior del capacitor, en este espacio no habrá flujo de intensidad de corriente, es decir, los electrones que se encuentran en la placa negativa no podrán subir a la placa positiva. Esta intensidad de corriente que tenemos hasta este momento será una intensidad de corriente real, pues estamos analizando flujo de electrones. Y como ya sabemos, por sesiones anteriores en el curso, la intensidad de corriente real llevará el sentido opuesto a la intensidad de corriente convencional, que es la que utilizamos en los análisis de circuitos electrónicos. Con lo que al analizar un circuito electrónico, realmente lo que veremos será la intensidad de corriente convencional que se mueve del punto más positivo al punto más negativo, que sería representado por el color azul. Ahora, ¿qué pasa con las cargas? Lo que ocurre es lo siguiente: los electrones se desplazaron y al haberse desplazado los electrones de la placa positiva, y va a llegar un momento en el cual existen más electrones en la placa, pero el punto superior de la placa será igual de positivo que la terminal superior de la fuente de alimentación. Por lo tanto, los electrones no se encontrarán motivados, no tendrán esa necesidad de moverse. Entonces llegamos a un punto de equilibrio. En la placa negativa ocurre algo similar, donde por cada signo positivo había un signo negativo, los quitamos, pues se anularían, y vemos que mantenemos el exceso de electrones. Y los electrones que están en la terminal negativa de la fuente de alimentación obedecerán al mismo comportamiento, es decir, llegará un momento en el cual este punto, el punto inferior, el punto negativo de la fuente, será igual de negativo que la placa inferior del capacitor. Por lo tanto, los electrones
ya no tendrán la necesidad de desplazarse. Si lo notamos, si este punto es igual que este punto en negatividad y este punto es igual a este punto en carga positiva, tendremos el mismo voltaje en el capacitor que en esta fuente de alimentación. Por otro lado, como ya no hay flujo de electrones, ya no hay intensidad de corriente. Por lo tanto, el capacitor tiene 4 estados o 4 momentos. El primer estado fue cuando el capacitor estaba solito y está descargado. Al haberlo conectado, se empezó a cargar y tenemos el tiempo de carga. Este tiempo de carga es cuando los electrones se empiezan a desplazar para cargar las placas del capacitor y almacenar energía en forma de campo eléctrico. Pero ahora que llegamos al equilibrio, estaríamos en el tercer estado del capacitor, que sería un capacitor completamente cargado. Y cuando el capacitor está completamente cargado, no fluye intensidad de corriente. No importa que el capacitor siga conectado a la fuente de alimentación. Los electrones ya no se desplazarán cuando el capacitor se encuentre completamente cargado. Para explicar el siguiente estado, colocaremos una resistencia de carga en paralelo con el capacitor, lo cual implicaría que si el capacitor estuviera descargado, al cerrar el interruptor, habría un flujo de intensidad de corriente total que se desplazaría hasta este punto, y entonces la intensidad de corriente se dividiría en dos mientras se carga el capacitor. Y aquí la intensidad de corriente volvería a unirse para llegar a la terminal negativa de la fuente, corriente convencional. Sin embargo, cuando el capacitor se encuentre completamente cargado, ya no habrá flujo de intensidad de corriente hacia el capacitor, así que toda la intensidad de corriente fluirá a través de la resistencia. Sin embargo, ahora, si abrimos el circuito e incomunicamos a la fuente de alimentación, vemos que el capacitor tiene una carga almacenada, tiene energía almacenada. Y aquí en la placa inferior hay exceso de electrones. Los electrones de la placa inferior buscarán la placa superior y con ello causarán un flujo de intensidad de corriente, donde nuevamente será la intensidad de corriente real que fluya de negativo a positivo, pero la convencional fluirá de positivo a negativo. Vemos que un capacitor en su tiempo de descarga será cuando ya no se encuentra sujeto a la acción de una fuente de alimentación externa que esté separando las cargas, y entonces el capacitor proveerá al circuito de una pequeña intensidad de corriente. Llegará el momento en el que se termine la carga del capacitor, es decir, haya neutralidad nuevamente en las placas, y regresaremos al primer estado, es decir, a un capacitor completamente descargado. Tenemos una fórmula que relaciona la carga eléctrica almacenada en el capacitor con la capacidad o capacitancia y el voltaje entre las terminales del capacitor. La fórmula es la siguiente: Q es igual a C por B, donde, como ya mencionamos, Q sería la carga eléctrica almacenada en el capacitor en coulombs. Capacidad o capacitancia sería básicamente la capacidad que tiene dicho capacitor para almacenar energía. Hagamos un ejemplo sencillo para entender esta fórmula, donde tenemos un capacitor con un microfarad y tendríamos conectado dicho capacitor a una fuente de alimentación de voltaje de 5 volts. ¿Cuál será la carga almacenada en dicho capacitor? Utilizando nuestra fórmula, veríamos que la carga Q sería igual a 5 microcoulombs. Recordemos que los coulombs también es la unidad de medición de la carga eléctrica de las partículas elementales, por ejemplo, del electrón. El electrón tiene una carga eléctrica negativa medida en coulombs. Igual el protón tiene una carga eléctrica positiva medida en coulombs.